El uso de mallas estructuradas para hacer el cálculo de la altura de las olas y desplazamiento horizontal de partículas en un análisis sobre la zona central de Veracruz, México. Este trabajo lo venimos presentando su servidor, José María Aguilera Méndez, el doctor Carlos Juárez Toledo, la doctora Irma Martínez Carrillo y el maestro Roberto Ismael Vera Popoca. Bueno, como parte de introducción, pues, el objetivo de la investigación es el cálculo de la trayectoria del desplazamiento de partículas de libre flotación, es una parte muy importante, utilizando el software de simulación Simulating Webs Near Shore, teniendo como base mallas no estructuradas, es otro punto muy importante, para obtener el diagrama del área de estudio. Se utilizaron herramientas y datos de terceros, obviamente se necesitan datos que nos ayuden a hacer este tipo de pronósticos, como son del Global Assemble Forecast System Wave y el procesamiento de datos, como ya lo he mencionado, utilizando el software SWAN. El software de modelación y algunos desarrollos locales también fueron utilizados para generar los diagramas de Delanoy, válidos para la zona central del estado de Veracruz. Y para la configuración de los experimentos se trabajó con variables de física. Todos los software de simulación, o la gran mayoría del software de simulación, tienen son parametrizables, entonces esto es lo que les da la ventaja, y esto es cuando hablamos nosotros de la física del experimento, valores como acidez, salinidad, bueno, estamos hablando de mar, ¿no? Densidad del agua, velocidad del viento, velocidad de la marea, etcétera. Son parametrizables y eso es lo que hace que el experimento, o al menos la simulación o el modelado del área, sea más realista, porque buscamos a final de cuentas acercarnos a una realidad, no separarnos de ella, ¿no? Entonces, con estas variables, con las variables vamos a ejecutar los modelos, y con ello vamos a obtener la altura y la frecuencia de la ola o de la marea, si estamos muy lejos, y vamos a reemplazar estos valores para la ecuación de desplazamiento horizontal para obtener los diagramas de espagueti. Aquí una de las formas de cómo nosotros representamos una variedad de direcciones, se hacen cuerpos de agua o sobre la tierra, es a través de los diagramas de espagueti, que ustedes pueden consultar en el documento que se va a publicar y que viene acompañado de las memorias, espero, de este congreso. Entonces, ¿cuál fue la metodología o cómo lo trabajamos? Bueno, es muy difícil hablar sobre transporte de materia y obviamente altura de las olas si no conocemos lo que es una frecuencia. Y pues para eso, en el documento también viene un poco más explicado, yo se los platico aquí muy rápido, que se considera una ola como es una onda sinoidal. Y es una variación en la elevación de la superficie del mar y puede ser definida como altura, H mayúscula, el cual es la distancia vertical de la cresta hacia el llano, bueno, más abajo del llano, ¿no? Y que se mide ya sea en pies o en metros, con una longitud de onda delta, la cual es la distancia en pies o en metros entre dos puntos similares de la ola y un periodo, obviamente. Este periodo es el tiempo en segundos o minutos que toma la ola en repetirse. Y estas medidas son las que nos van a acompañar por siempre y para siempre para la medición de las olas o cualquier onda sinoidal. Entonces, a pesar de que el experimento busca obtener la altura total de las olas en playa, no debemos olvidar que somos un sistema. Vamos a tener efectos lunares, efectos de contaminación. Justamente también debemos entender que en temporada caliente el mar con una temperatura tiene una densidad, en temporadas frías el mar tiene otra densidad, otra salinidad, entonces se deben ser considerados en el momento de realizar los experimentos. Entonces, como les había dicho, en este momento no se contempla la generación dinámica de las olas o que se ven afectadas por los ciclos lunares, se mantienen estables como si todo el año fuera el mismo, aunque, ojo, es por el solo propósito ahorita de que la medición se dé. Entonces, bueno, como se comentó anteriormente, se tomaron los datos de la NOAA en base a los modelos que ellos ejecutan, para nosotros después aquí tropicalizarlos y ejecutarlos de nueva manera.
Se tomaron lapsos de 3 horas de modelado para que justamente la hora cero no afecte, porque son horas de inicio. A nosotros los arranques no se consideran las 0 horas, porque, insisto, son arranques. Nosotros ya podemos comenzar a ver los movimientos y las olas a partir de las 3 horas, o son cuando los datos comienzan a ser un poco más reales. Ojo, aquí también tenemos un punto, y esto nos sucede mucho cuando estamos haciendo las mediciones y cómo los interpretan los diferentes científicos y los diferentes modelos. Cuando nosotros hablamos de altura de ola significante, y eso nos pega mucho también cuando se publican estos resultados, estamos hablando de que en general se consideran como una tercera parte de la altura promedio de las olas. Es decir, si yo tengo una estadística de cómo se están moviendo las olas y cómo se van a comportar las olas en las siguientes 3 horas, tengo una muy alta probabilidad de que, por ejemplo, si las olas, me estoy yendo a un ejemplo muy grande, ¿no? Pero se ejemplifica mejor. Yo te digo que la altura de la ola va a ser de 20 centímetros y va a ser constante 20 centímetros, que es cuando podemos estar chapoteando en la orilla. Pero eso no implica que en las 3 horas de modelado que yo te estoy dando, no vayas a encontrar o no te vayan a llegar olas de más de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque estadísticamente te estoy yo dando la altura del 1/3 promedio de lo que me está dando el modelo. Entonces, bueno, muchas veces, y uno de los problemas a los que te enfrentas cuando estás haciendo este tipo de trabajos y simulaciones, pues, es la interpretación del dato. Yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero justamente esta interpretación del dato es la que nos está ayudando desde un principio a nosotros a configurar el experimento de la mejor manera. Sí, primero tuvimos que cometer errores, primero se tuvieron que cometer cosas que uno dice, pues no va por ahí, pero bueno, gracias a esos errores pudimos también nosotros, o a la experiencia que nos dieron esos errores, pudimos nosotros ajustar los datos y saber o entender por qué forma podíamos comenzar a atacar el problema, ¿no? Una de las formas o uno de los detalles que tenemos es que los modelos oceanográficos actuales abarcan áreas muy grandes, entonces nosotros queremos llegar a nivel de puerto. ¿Por qué? Porque la afectación es en puerto, no es en mar abierto. De ahí que nosotros querramos buscar ahora los modelos o las simulaciones a menor escala. Tomando esto en consideración, nos dedicamos nosotros a buscar la mejor manera, de acuerdo a documentos que también describo, o se describen, perdón, en el paper que acompaña a esta presentación. En un trabajo anterior hablamos justamente del por qué preferimos trabajar con mallas no estructuradas sobre las mallas estructuradas. Entonces les recomiendo que los revisen para poder entender mejor la parte de por qué nos fuimos a la parte no estructurada. Cuando nosotros trabajamos con la parte no estructurada, una vez que tuvimos la batimetría de la zona, los vientos de los otros modelos y cómo se van comportando las olas, comenzamos a trabajarlos ya con el simulador. Entonces, cuando nosotros ya tuvimos los datos de justamente cómo se iba a comenzar a comportar tanto la frecuencia como la altura de la ola con su desplazamiento y su velocidad, pudimos comenzar a trabajar la parte de simular la liberación de objetos en el mar para ver su arrastre. En las tablas, como la estamos viendo, tenemos los primeros resultados en donde ya se hacen los cálculos primero sobre una ola, porque, insisto, estamos hablando de promedios, y cómo la boya también registra los datos. Entonces, en este caso trabajamos sobre Veracruz, porque sí existe una boya en donde podíamos validar nuestra información. Bueno, como conclusiones de esto, nos muestran que tenemos un gran porcentaje de aceptación con respecto a los valores que se registraron en boyas contra los valores que nos arrojaron las simulaciones, mostrándonos una variación del más o menos 20%. Eso es más que aceptable cuando estamos hablando de modelos. En bibliografía que yo pongo, que se pone ahí como referencia para consulta, se explican más o menos los porcentajes, y 20% es para echar las campanas al vuelo. Las partículas con desplazamiento horizontal mostraron una gran consistencia con el movimiento de objetos flotantes que existían en el área. Se trabajaron con objetos flotantes como plásticos, como algas, entonces sí fue válido.
pero no fue, ahora sí, tenemos el gran problema, ¿no? La autoridad portuaria no lleva un registro de eso, solamente ve los, espera que encalle y bueno, esa es la solución que se le propone, ¿no? Obviamente, dentro de los trabajos futuros se espera que se pueda tener una inversión para poder lograr este tipo de manejo de la mejor manera. Como el software considera variables para la física del experimento, sería deseable también contar con varias fuentes. ¿Por qué? Porque ahorita se cuenta con una sola fuente, que es la NOAA. Ellos procesan, ellos hacen, validan y suben, y ya depende de cada uno de su criterio la oportunidad o no de poder trabajar con esos datos. Recomendación a largo plazo, pues es que se pudieran tomar datos de otras agencias como las europeas. China está comenzando a liberar su información para enriquecer esto y poder tener varios modelos. Alemania también, a través de un software que se llama ICON, también está liberando información. Todavía no es accesible al público, pero bueno, contar con diferentes fuentes para poder validar. Obviamente, pues, tener boyas que estén registrando para poder también nosotros tener esa información. Y por otro lado, también utilizar otro tipo de software que me pueda a mí trabajar o modelar, o donde yo pueda introducir los modelos de, de olas, como son el SWASH, el XV o el ADRSIR, para poder simular también el movimiento y bueno, en base al que arroje mejores resultados, porque obviamente cada uno entiende diferente o el modelo utilizando ecuaciones distintas, pues es como se puede llegar a mejores resultados. Y bueno, el modelo muestra resultados bastante aceptables dado a la disponibilidad de las escalas. La escala es otro de los detalles que les recomiendo que revisen muy bien en el momento en que realicen este tipo de experimentos, pero pues estamos hablando de que un acierto de 80% es más que excelente para este tipo de trabajos. Las referencias, con gusto se las comparto. Insisto, pudieran revisar ustedes el documento que viene acompañado de esta presentación. Les va a servir de mucho para poder tener una visión más global y más completa del trabajo que aquí se les presentó. Agradecemos mucho a la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. El autor principal agradece al CONACYT a través de la beca que se me ha tocado para estudiar mi doctorado, y también agradezco, por supuesto, a todo el esfuerzo de la gente del CIERMI en esta 7ª edición para poder presentar a ustedes este tipo de trabajo, este tipo de avances, que espero que para las personitas que les agrada este tipo, les agrada el tema, les haya dado una visión diferente de todo lo que es este amplio mundo de la modelación dinámica y la modelación de océanos. Os agradezco mucho su atención.